¿Tú pensaste que no lo iba a descubrir? Restregándote con otro hombre en mi propia casa. Y gritó mi esposo mientras aceleraba el coche. Confundida, pregunté asustada. ¿De qué estás hablando? Entonces, sin previo aviso, abrió la puerta del coche. Salí despedida contra el asfalto. Y ahí, en medio del caos, apareció un hombre y sucedió lo inesperado. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, amigos. Soy Elena, pero pueden llamarme Elena. ¿Conocen esas historias que empiezan con había una vez y terminan con vivieron felices para siempre? La mía comienza con un café derramado y termina, bueno, vamos por partes. Todo empezó cuando derramé café sobre mi vestido favorito al salir de una librería. Y allí estaba él, Diego, el guardia de seguridad del centro comercial, ofreciéndose a ayudarme con una sonrisa capaz de hacer que cualquier chica pierda el piso. Alto, fuerte y con ese aire protector que te hace sentir la mujer más segura del mundo. Yo no sabía que la seguridad sería lo primero que él me quitaría de mi vida. Al principio, era como un romance de película. Enormes ramos de flores aparecían en la escuela donde yo daba clases, tarjetas con mensajes cariñosos, llamadas constantes para saber si estaba bien. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Poco a poco, los ramos de flores venían acompañados de preguntas. ¿Quién es ese profesor con el que siempre hablas durante el descanso? Los mensajes cariñosos se convirtieron en interrogatorios. ¿Por qué tardaste 15 minutos más en llegar a casa? Las llamadas para saber si estaba bien pasaron a ser un rastreo en tiempo real. ¿Nuestro matrimonio? Esa parte es interesante, y ahora me doy cuenta de que fue la primera señal de alerta que ignoré. Diego y yo nos casamos después de un año de noviazgo. La ceremonia fue pequeña, solo amigos cercanos y familia. Recuerdo perfectamente el momento en que dio su discurso en el altar. Elena, eres la mujer de mi vida. Prometo protegerte de todo y de todos. Nada ni nadie te hará daño mientras yo esté aquí. En ese momento, me pareció tan romántico. Valentina, mi mejor amiga, fue la única que frunció el ceño durante el discurso. Habló de ti como si fueras una muñeca de porcelana, no una mujer independiente, comentó después. Me reí y le dije que estaba exagerando. ¿Recuerdan que les dije que era profesora? Pues sí, daba clases de inglés en una universidad. Diego empezó a aparecer por sorpresa en los pasillos. Vine a traerte tu almuerzo, amor, decía, justo a la hora en la que solía tomar café con mis colegas. ¿Coincidencia? Claro que no. Instaló cámaras en casa para nuestra seguridad. Cambió mi celular por uno más moderno, que, casualmente, tenía localización compartida. Incluso empezó a organizar mi guardarropa. ¿Conocen esa falda lápiz que toda profesora tiene? Desapareció. Es demasiado ajustada para dar clases, amor. ¿El colmo? Cuando comencé a dar clases particulares para complementar los ingresos. Diego creó un proceso de selección para mis alumnos. Sí, escucharon bien. Quería entrevistar a cada persona antes de que la aceptara como estudiante. Es por tu seguridad, amor. Hay tantos locos por ahí. Fue en ese contexto que apareció Gabriel. Joven, educado, de familia rica, pasó el proceso de selección de Diego con honores. Al fin y al cabo, ¿qué peligro podría representar un chico 7 años menor que yo, verdad? Gabriel era ese tipo de alumno por el que agradeces a los dioses de la enseñanza. Siempre puntual, hacía todas las tareas y tenía esa genuina sed de aprender que hace que cualquier profesor se sienta en las nubes. Mientras otros alumnos luchaban con el presente continuo, él ya estaba devorando literatura inglesa en su idioma original. Profesora, hoy traje un té especial, decía, colocando sobre la mesa un auténtico Earl Grey que su padre traía de Londres. Es para celebrar que logré terminar de leer a Jane Austen en el original. Esos pequeños gestos le salían tan naturales como respirar. Nuestras clases eran productivas y absolutamente profesionales. El máximo nivel de intimidad que teníamos era debatir si M.R. Darcy era realmente el héroe perfecto o solo un rico arrogante,
un debate puramente académico, por supuesto. Pero Diego empezó a ver romance hasta en las conjugaciones verbales. ¿Por qué necesita tantas clases?, cuestionaba mientras hojeaba obsesivamente el cuaderno donde anotaba el progreso de mis alumnos. Ya habla inglés mejor que muchos americanos. La gota que colmó el vaso fue cuando Gabriel me regaló una edición rara de Pride and Prejudice en mi cumpleaños. Un regalo completamente apropiado de un alumno para su profesora, ¿no? No para Diego. Tomó el libro y comenzó a examinar cada página como si buscara mensajes secretos de amor entre los párrafos. «Vas a dejar de darle clases», declaró una noche, arrojando mi planificación de clases sobre la mesa. Por primera vez, le respondí con un rotundo no. Después de todo, era mi trabajo, mi independencia. Ahí fue cuando conocí el verdadero arte de la manipulación. Diego no volvió a exigir nada directamente. Empezó sutilmente, sembrando pequeñas semillas de culpa durante semanas. «Amor, pasas tanto tiempo con tus alumnos, a veces me pregunto si todavía soy importante para ti», decía con esa voz herida que hacía que se me encogiera el corazón. Después, venían historias casuales sobre matrimonios arruinados por profesoras que se enamoraron de sus alumnos. Una noche, después de otra clase con Gabriel, preparó una cena especial. Velas, música suave, mi vino favorito. «Necesitamos hablar sobre nuestra confianza», comenzó, tomando mi mano con un cariño calculado. «He estado pensando mucho en nosotros». Y entonces llegó el discurso. Ese que seguramente había ensayado 1000 veces frente al espejo: «Tú tienes tu propio espacio, tu independencia, ¿y yo qué tengo? Solo mi amor por ti. A veces siento que estoy solo en esta relación». Esa noche, por primera vez, lloró frente a mí. Lloró. Diego, el hombre duro, el guardia fuerte, estaba ahí, vulnerable, diciendo que su mayor miedo era perderme. «Si realmente me amas, pasa tu apartamento a mi nombre». Y luego vino la carta final: «El apartamento es solo un papel». ¿Qué es un papel comparado con nuestro amor? ¿O acaso, ya estás pensando en dejarme? ¿Saben qué es lo peor? Que realmente creí que estaba siendo egoísta. Que mi apego al apartamento era una señal de falta de amor. Cada negativa mía era recibida con una mirada de decepción tan profunda que me hacía sentir la peor persona del mundo. «Está bien», decía suspirando profundamente. «Lo entiendo. Necesitas mantener tus opciones abiertas, por si aparece alguien más interesante». Así, gota a gota, convirtió mi independencia en una prueba de traición. Y yo, que me enorgullecía de enseñar literatura crítica a mis alumnos, no fui capaz de ver que estaba viviendo mi propio cuento de terror psicológico. El día de la transferencia, incluso volvió a llorar. «No sabes cuánto significa esto», dijo abrazándome fuerte. «Ahora sé que nuestro amor es verdadero». A la mañana siguiente, desperté con el desayuno en la cama y un Diego irreconocible de lo cariñoso que estaba. «Prepara esa maleta roja que te regalé en nuestro primer año de casados, amor. Hoy empieza nuestra nueva vida», anunció con una sonrisa que ahora sé que escondía mucho más que cariño. Me arreglé con entusiasmo, pensando que finalmente tendríamos ese viaje romántico con el que siempre soñé. Me puse el vestido azul que compré especialmente para dar clases, el mismo que él decía que me hacía lucir elegante en su justa medida. ¡Qué ironía! La primera hora de viaje fue como un comercial de margarina. Él estaba diferente, hablador, haciendo planes, cantando junto con la radio. «¿Lo ves?», pensé. Era solo cuestión de seguridad. Ahora sabe que puede confiar en mí. Pero a medida que íbamos dejando la ciudad atrás, su comportamiento empezó a cambiar. La sonrisa seguía ahí, pero sus ojos contaban otra historia. «¿Sabes, Lena?», empezó, tamborileando los dedos en el volante, «ayer, mientras dormías, me puse a pensar en todo lo que hemos construido. En cómo algunas personas tiran años de historia por impulsos». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «¿Crees que soy un idiota, verdad? El marido tonto que no nota las miradas, las sonrisas, las excusas de clases extras». Ese libro en inglés, ¿cómo se llamaba? «Orgullo y prejuicio». Muy apropiado. El orgullo de él por conquistarte y el prejuicio que tú tienes contra un marido que solo quiere protegerte.
Diego, estás confundiendo las cosas. Confundiendo, gritó, y por primera vez vi su rostro rojo de ira. ¿Confundiendo cómo te arreglas toda para dar clase a ese niñito rico? ¿Cómo te mira con esa cara de cachorro perdido? ¿Cómo permites que te mire así? El coche empezó a reducir la velocidad. Mi corazón se aceleró. ¿Sabes qué es lo peor, Lena? Ni siquiera es la traición en sí. Es la audacia. ¿De verdad pensaste que iba a aceptar ser humillado así? ¿Qué seguiría pagando un techo para que recibas a tu amante? Porque, seamos sinceros, ¿qué tipo de alumno regala obsequios caros a su profesora? ¿Y qué tipo de profesora los acepta? Para con eso, estás siendo injusto. Injusto, rió. Una risa fría que jamás olvidaré. Injusto es hacer que un hombre parezca un payaso. Injusto es que una mujer casada se comporte como una cualquiera. Pero no te preocupes, ya resolví nuestro problema de vivienda. Ya que te gusta tanto dar clases particulares, ¿qué tal una clase al aire libre? El coche se detuvo bruscamente en el arcén. Gabriel podrá ser rico, pero dudo que quiera a una profesora sin hogar. Es más, ¿la universidad mantendrá en su plantilla a una profesora que vive en la calle? Creo que lo vamos a descubrir. No tuve tiempo ni de gritar. Un momento estaba sentada en el coche, y al siguiente, volando hacia el asfalto. Lo último que escuché fue su risa y el sonido de los neumáticos derrapando sobre el pavimento. Y ahí me quedé, tirada al borde de una carretera desconocida, usando ese maldito vestido azul elegante en su justa medida, entendiendo finalmente que había sido manipulada desde el primer hasta el último minuto. ¿Saben qué es lo más irónico? Mientras daba clases sobre Shakespeare y sus tragedias, estaba viviendo la mía propia, pero sin el glamour de la literatura. El dolor de la caída no era nada comparado con la humillación de estar tirada al borde de la carretera como un objeto descartado. Fue entonces cuando un coche se detuvo, un señor de unos 60 años, de esos que te hacen agradecer que todavía existan personas buenas en el mundo. Señora, por el amor de Dios, ¿qué le pasó? Necesita ir al hospital urgente, dijo, genuinamente preocupado. Me ayudó a levantar con ese cuidado de quien no quiere romper una porcelana ya agrietada. Quise tomar mi celular para llamar a alguien. Ah, claro. Otra jugada brillante de Diego, mi celular se había quedado en el coche. Junto con mi bolso, mis documentos y mi dignidad. ¿Podría llamar a mi amiga Valentina?, le pedí al señor, que se presentó como Manuel. En el hospital, mientras esperaba los resultados de los exámenes, Valentina llegó como un huracán de preocupación. Lena, estás loca. ¿Por qué no me llamaste antes?, preguntó, pero sus ojos ya decían que sabía la respuesta. Le conté todo, entre sollozos y curaciones. Pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. Ya en su casa, Valentina casi dejó caer su celular. Lena, creo que es mejor que no veas esto. Demasiado tarde. Ahí estaba Diego, convirtiendo mi apartamento en escenario de una fiesta privada. Historias en Instagram con el pie de foto. La vida es demasiado corta para gente falsa. Nuevo apartamento, nueva vida. Almohadilla Bay. Había mujeres por todas partes, sentadas en mi sofá, bebiendo de mi juego de copas que me regaló mi abuela. Necesito avisar a mis alumnos, murmuré, intentando mantener algo de normalidad en medio del caos. Valentina me prestó su portátil. Envié correos a todos, excepto a Gabriel. No sabía cómo enfrentarlo, ni siquiera virtualmente. Pero él fue más rápido. Profesora, ¿está todo bien? Me preocupé al recibir el correo sobre la pausa de las clases. Intenté ser profesional, solo cuestiones personales, Gabriel. Pronto retomaremos las clases. Con todo respeto, vi las publicaciones de su esposo. No puedo fingir que no sé lo que está pasando. Por favor, déjeme ayudarla. Y ahí, en ese momento de total vulnerabilidad, le conté todo. Sobre el apartamento, el viaje, el arcén. Las lágrimas manchaban el teclado mientras escribía. Su respuesta llegó rápido: mi padre es abogado. Uno de los mejores de la ciudad. Reúnase conmigo mañana en el café cerca de la universidad.
Le prometo que vamos a resolver esto. Miré a Valentina, que leía la conversación por encima de mi hombro. Ve, dijo. Se acabó el ser víctima en esta historia. Es hora de cambiar las cosas. Y fue así como, sentada en la sala de mi mejor amiga, con ropa prestada y llena de tiritas, decidí que ese no sería el final de mi historia. Diego quería convertirme en una persona sin hogar. Perfecto. No tenía idea de lo que una profesora de literatura acostumbrada a analizar tragedias era capaz de hacer cuando decidía escribir su propio final. Al día siguiente, con la espalda todavía doliendo por la caída, me encontré con Gabriel en el café. Y no estaba solo. A su lado, un señor elegante, con un traje impecable, me analizaba con ojos perspicaces. Eduardo Martínez, el padre de Gabriel, era de esas personas que sabes que mueven montañas cuando se lo proponen. Así que esta es la famosa profesora de inglés, dijo con una sonrisa que me recordó inmediatamente a Sherlock Holmes a punto de resolver un caso. Mi hijo no para de hablar de su talento para enseñar. Ahora, hablemos de cómo vamos a destruir a su exmarido, legalmente, por supuesto. Y, amigos, cuando digo destruir, no es una exageración. En menos de una semana, Eduardo había desenterrado más trapos sucios de Diego que un arqueólogo en un yacimiento egipcio. Cuando Eduardo empezó a revelar el pasado de Diego, juro que pensé que estaba en un episodio de Criminal Minds. Su exmarido tiene un historial interesante, comentó Eduardo mientras hojeaba una carpeta gruesa. 3 denuncias por violencia doméstica archivadas, fraudes en empresas anteriores, una investigación por extorsión. Parece que nuestro amigo ha estado muy ocupado. ¿Y la cereza del pastel? La transferencia de mi apartamento. Coacción, amenazas veladas, aprovechamiento de la vulnerabilidad emocional. Lena, prácticamente escribió su propia condena, sonrió Eduardo, de esa forma que solo los abogados veteranos logran. Mi mandíbula debió haber caído al suelo. Ahí estaba yo, pensando que era un caso aislado de celos obsesivos, cuando en realidad me había casado con un depredador en serie de mujeres. En el tribunal, Diego intentó hacerse pasar por el esposo dedicado, preocupado por una esposa emocionalmente inestable. Pobrecito, no sabía que Eduardo tenía grabaciones de las cámaras de seguridad del día en que me lanzó del coche. Aparentemente, algunas cámaras de carretera están muy bien posicionadas. Señor Diego, comenzó Eduardo el interrogatorio con una calma mortal, ¿puede explicarle a la corte por qué organizó una fiesta en el apartamento de su esposa el mismo día que, casualmente, fue encontrada herida en una carretera a 100 kilómetros de la ciudad? La sonrisa de Diego se desvaneció más rápido que un suflé en un terremoto. Cuando miró hacia un lado y me vio junto a Gabriel, su furia aumentó aún más. Así que es esto, explotó en medio de la audiencia. Tenía razón todo el tiempo. Tu profesora de esquina, seduciendo alumnos. ¿Cuánto tiempo después de que te dejé en la calle corriste a los brazos de él? El juez intentó intervenir, pero Diego estaba poseído, ustedes no la conocen. Finge ser esa santa, esa profesional dedicada, pero en realidad no es más que una. Señor Diego, interrumpió Eduardo con esa calma que asusta más que cualquier grito, le sugiero que elija sus próximas palabras con mucho cuidado. Cada insulto le suma unos meses más a su condena. Me importa un carajo la sentencia, gritó, golpeando la mesa de los abogados. Mírenlos. Ya está con él. Debería haber hecho más que solo lanzarte del coche, maldita. Bingo. La confesión que Eduardo tanto esperaba, servida en una bandeja de pura rabia. Los guardias tuvieron que contener a Diego, que seguía gritando como un lunático, te vas a arrepentir. Todos ustedes. Debí haber acabado contigo cuando tuve la oportunidad. El juez, que hasta entonces parecía aburrido, se ajustó las gafas con un renovado interés. Creo que podemos añadir amenazas de muerte a la lista de cargos. ¿Alguna otra confesión que quiera hacer, señor Diego? Eduardo sonreía como un gato que acaba de atrapar al canario. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que el acusado hable. Y así, en 10 minutos de puro descontrol, Diego logró transformar una posible condena de 2 años en 5, todo porque no soportó verme libre. ¿Lo más irónico? Si se hubiera quedado callado, tal vez habría conseguido una pena más leve.
Pero como decía mi abuela, la ira es una pésima consejera, pero una excelente delatora. Y fue así como mi vida dio un giro digno de las mejores novelas, solo que esta vez, yo era la protagonista de mi propia historia. Después del espectáculo en el tribunal, mientras Diego era arrastrado fuera gritando amenazas, Eduardo se volvió hacia mí con esa sonrisa paternal. Ahora, Elena Mendoza, ¿qué te parece si hablamos sobre tu futuro? Tengo algunos contactos en universidades privadas que estarían encantados de contar con una profesora de tu calibre. Pero antes de que pudiera responder, Gabriel intervino. Padre, creo que Elena necesita tiempo para procesar todo esto. Y quizás. Se sonrojó levemente, quizás esta vez quiera decidir por sí misma. Fue en ese momento cuando lo entendí, por primera vez en años, realmente tenía elección. Y lo más importante, tenía personas a mi lado que respetaban eso. Terminé vendiendo el apartamento. Hay recuerdos que es mejor dejar atrás. Con el dinero, alquilé un pequeño estudio cerca de la nueva universidad donde comencé a dar clases. Sí, acepté una de las recomendaciones de Eduardo, pero esta vez fue mi decisión. ¿Y Diego? La última vez que supe de él, estaba tomando clases de control de ira en prisión. Irónico, ¿no? Él, que tanto insistía en darme lecciones, terminó siendo quien más necesitaba aprender. Y cuando pensé que mi vida finalmente estaba volviendo a encarrilarse, el destino decidió traer otra de sus sorpresas. Fue durante la fiesta de inauguración de mi nuevo apartamento, nada muy elaborado, solo unos amigos cercanos, incluyendo a Gabriel y su padre. Ya pasaba de la medianoche cuando noté que Gabriel estaba nervioso, como esos alumnos que tienen que presentar algo importante frente a toda la clase. Elena Mendoza, comenzó, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando el tema era serio. Estábamos solos en el balcón, y sostenía su taza de té como si su vida dependiera de ello. Necesito decirte algo que he estado guardando desde hace tiempo. Confieso que mi corazón dio un salto. ¿Sabes cuándo sabes exactamente lo que alguien va a decir, pero aún así no estás preparada para escucharlo? Ya sé que el momento es terrible, continuó, que acabas de pasar por un infierno, que soy más joven, que fui tu alumno, sé todas las razones por las que esto podría salir mal. Pero, hizo una pausa, tomando valor, también sé que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Ahí estaba yo, con 32 años, escuchando una declaración de amor de mi exalumno de 25, mientras sostenía una copa de vino y trataba de no entrar en pánico. Gabriel, yo. No necesitas responder ahora, me interrumpió suavemente. De hecho, prefiero que no lo hagas. Solo quería que supieras que, para mí, nunca fuiste solo mi profesora de inglés. Fuiste la persona que me enseñó que el conocimiento sin carácter no vale nada, que la fuerza no tiene nada que ver con la violencia y que, a veces, los héroes usan blazers y cargan libros de Jane Austen. En ese momento, al mirarlo, ya no vi al chico rico que apareció en mi clase hace 3 años. Vi al hombre que había arriesgado todo para ayudarme, que respetó mi espacio cuando más lo necesitaba y que, a diferencia de Diego, nunca intentó poseerme. Solo quería verme feliz. ¿Qué tal si empezamos con un café?, sugerí, sorprendiendo a ambos. Sin presiones, sin etiquetas, solo, café. Su sonrisa iluminó la noche. Con tal de que no sea en el centro comercial donde trabajaba tu exmarido, bromeó. No te preocupes, respondí, riendo. Conozco un lugar excelente. Y esta vez, prometo no derramar café en el vestido. Y así, entre una taza de café y otra, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, algunas historias de amor necesitan un nuevo comienzo para ser escritas de la manera correcta. Y que, a veces, el príncipe encantado no es quien llega primero, sino quien espera el momento adecuado para entrar en la historia. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría saber qué piensas sobre esta historia. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbete al canal y dale like al video para conocer las próximas historias.